El día de hoy vamos a hablar sobre los músculos del hombro, el brazo y el antebrazo. Los músculos que van a formar el hombro van a ser los siguientes: el deltoides, el cual tiene origen en la clavícula y en la escápula, y la inserción va a ser en la tuberosidad del deltoide del húmero, y su inervación va a ser el circunflejo. Su función va a ser la abducción y flexión del hombro. También encontraremos el supraespinoso, el cual tiene origen en la fosa supraespinosa, inserción en el troquiter humeral, y la inervación va a ser el nervio supraescapular. Su función va a ser la abducción del brazo. En este grupo también encontraremos el infraespinoso, el cual tiene su origen en la fosa infraespinosa, la inserción en el troquiter del húmero, la inervación será el nervio supraescapular y su función va a ser la rotación externa del brazo. Vamos a también encontrar el subescapular, que su origen será la fosa subescapular y su inserción en troquiter humeral. Su inervación va a ser el nervio subescapular y la función será la rotación interna del brazo. También tendremos el redondo menor, el cual tiene su origen en la fosa supraespinosa. La inserción será en el troquiter del húmero y la inervación será el nervio circunflejo y la función será rotación externa del hombro. Finalmente vamos a tener el redondo mayor, el cual tiene el origen en la fosa infraespinosa, la inserción en la corredera bicipital, y su inervación va a ser el nervio subescapular inferior y su función va a ser la abducción del hombro. En el brazo vamos a poder encontrar músculos como el bíceps traquial, el cual va a tener una cabeza larga y corta. La cabeza larga va a tener su origen en la tuberosidad supraespinosa y la cabeza corta en la apófisis coronoides. Su inserción va a ser en la tuberosidad del radio y su función va a ser flexión y supinación del antebrazo. Por otra parte, también tendremos el coracobraquial, el cual tiene el origen en la apófisis coronoides, la inserción en el húmero y su función va a ser la flexión del hombro. Y finalmente en la parte anterior vamos a tener el braquial anterior, el cual va a tener el origen en el húmero, la inserción en la apófisis coronoides y su función será la flexión del antebrazo. En la parte posterior tendremos el tríceps braquial, el cual tendrá una cabeza larga, vasto lateral y vasto medial. El origen de la cabeza larga será la tuberosidad infraespinosa, del vasto lateral va a ser el húmero y igualmente del vasto medial. La inserción será en el olecranon y la función será extensión del antebrazo. Finalmente tendremos el antebrazo. Entre los músculos que se encuentran vamos a tener el pronador redondo, el cual tiene el origen en el húmero y el cúbito, la inserción en la cresta del pronador radial y su función será pronación y flexión del antebrazo. También está el flexor radial del carpo, el cual tiene el origen en el epitroclea y su inserción será en el segundo y tercer metacarpiano. Tendremos también el palmar menor, el cual tiene su origen en el epitrócleo humeral y la inserción será el retináculo flexor. Entre estos músculos también tenemos el flexor cubital del carpo, el cual tiene el origen en la epitrócleo humeral y en el olecranon. Su inserción va a ser en el pisiforme, en el gancho y en el quinto metacarpiano. Por su parte, el flexor común superficial de los dedos va a tener el origen en la epitrócleo humeral y en el radio, y su inserción será en la falange medial del segundo al quinto dedo. El flexor largo del pulgar va a originarse en el radio y en la membrana interósea. Su inserción será en la falange distal del primer dedo y su función va a ser la de flexión de la falange distal del primer dedo. También tendremos el pronador cuadrado, el cual va a tener el origen en la cresta del pronador cubital, su inserción en el radio y su función será la de pronación del antebrazo. Por su parte, en la parte posterior del antebrazo podremos encontrar músculos como el supinador largo, el cual tiene el origen en la cresta supracondilia lateral, la inserción en el radio y la función será la flexión del antebrazo. También tendremos el extensor radial del largo del carpo, el cual va a tener el origen igualmente en la cresta supracondilia lateral, la inserción en el segundo metacarpiano y su función va a ser la de extensión y abducción de la mano. El extensor radial corto del carpo, que se va a originar en el epicóndilo humeral, en el tendón común, y su inserción será en el segundo y tercer metacarpiano y su función va a ser la extensión y abducción de la mano.
También tendremos el extensor común de los dedos, que va a ser, su origen va a ser en el epicóndilo humeral, tendón común, y la inserción será en la falange proximal medial y distal del segundo y cuarto dedo. Su función va a ser la de extensión de las falanges proximales de los dedos. En este grupo también vamos a poder tener un grupo superficial, el cual va a estar conformado por el extensor del meñique, el cual se va a originar en el epicóndilo humeral. Su inserción va a ser en la falange proximal medial y distal del primer y del quinto dedo, y su función va a ser la extensión de la falange proximal del quinto dedo. El extensor cubital de la mano del carpo, que se origina en el epicóndilo humeral, el tendón común y el cúbito. Su inserción será en el quinto metacarpiano y su función va a ser extensión y abducción de la mano. Y el anconio, el cual va a tener su origen en el epicóndilo humeral, no va a estar conectado al tendón común, y su inserción será en el olecranón y el dorso cubital. También, y su función va a ser la estabilidad va a tener que estabilizar la articulación del codo. En el grupo de los músculos profundos vamos a tener el abductor largo del pulgar, el cual va a tener el origen en la membrana interósea y el radio y el cúbito. Su inserción va a ser en el primer metacarpiano y el trapecio, y su función va a ser la abducción del pulgar. El extensor corto del pulgar, el cual va a originarse en el radio y la membrana interósea. Su inserción va a ser en la falange proximal del primer dedo, y su función va a ser la extensión del pulgar. El extensor largo del pulgar, el cual se origina en el cúbito y la membrana interósea, y su inserción será en la falange distal del primer dedo. Su función va a ser la de extensión y abducción del pulgar. Extensor profundo del índice, el cual se va a originar en el cúbito y la membrana interósea, y su inserción va a ser en la expansión extensora del dedo índice, y su función va a ser la extensión del dedo índice. Por último, también tendremos el supinador del dedo corto, el cual va a tener su origen en el epicóndilo humeral, la cresta supinadora cubital, y su inserción será en el radio. Su función va a ser la de supinación del antebrazo.